Oh, 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 Que todo lo que se haga aquí, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Señor Jesucristo, y en beneficio de todas nuestras comunidades, Señor, y de toda Colombia entera, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestras comunidades, Dios mío, en nuestros municipios, Señor Jesucristo. Hoy que estamos azotados, Señor, por tanta violencia, Dios mío, por tanto dolor, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús hemos orado y damos apertura, Señor, a esta reunión. Amén. oh, oh, oh. Bienvenidos todos y todas, bienvenido a Palenque, primer pueblo libre de América, con un calor inmenso. Palenque hasta fundaro Povencovio. Palenque hasta fundaro. Es el mes de mayo del año 2023. En San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, con un calor inmenso se da un encuentro nacional de las guardias indígenas, cimarrona y campesina. Es un encuentro interétnico con gente y pueblos que han venido de cada rincón de Colombia para conocerse y para intercambiar conocimientos, para hablar de la guerra y de los dolores que genera, como es tal vez el peor entre todos, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, para hablar del quehacer frente a la guerra, para construir la paz. Yo soy suizo-italiano, me siento privilegiado de poder estar en un espacio como este, al cual sé que no tendría acceso si no estuviera caminando con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek desde hace unos meses. Al segundo día, en el descanso después del almuerzo, un compañero de la Guardia Cimarrona me pregunta si en Suiza también existen formas de resistencia civil y no violenta, así como lo es la Guardia. Antes de que yo pueda responder, otros compañeros de la Guardia le dicen que se está equivocando, que en Suiza eso no puede suceder, no hace falta, porque ahí no hay la guerra, no hay nada de todo esto. De hecho, le contesto yo, es verdad, en Suiza no hay la guerra y además Suiza es un país neutral. Así que aun si hubiese la guerra, Suiza no participaría. Pero en Suiza, me toca añadir, el servicio militar es obligatorio y a todos los jóvenes hombres a partir de los 18 años de edad les toca entrar en las filas del Ejército Nacional, así sea para defender la neutralidad suiza. Los compañeros guardias, y ahora han llegado también los de la Guardia Indígena y Campesina, me miran como si no saben si estoy echando cuento o qué. Lo que acabo de decir les parece simplemente ilógico, al punto que el mismo chico de la Guardia Cimarrona me vuelve a preguntar, pero ahora ya casi burlándose de mí. Pero si es así, ¿a qué es que le tienen miedo ustedes los suizos? ¿Acaso les tienen miedo a los fantasmas? Un momento de silencio, los demás me miran. Luego, todos juntos, nos reímos, porque a veces, cuando no hay palabras para explicar lo absurdo, solo queda una cosa, y es reír, así sea, para no llorar. La Guardia Cimarrona, la Guardia Indígena, la Guardia Palenquera, somos defensores y defensoras de la vida, del territorio, por lo tanto somos defensores de derechos humanos. Donde queramos que vayamos, vamos a tener las mismas dificultades porque lastimosamente los territorios indígenas, los territorios negros, los territorios campesinos son los que han sido históricamente marginados y tenemos las mismas necesidades. Como tenemos las mismas necesidades, tenemos que juntarnos para hacer la fuerza y conseguir la solución entre todos. Como ser humano debemos tener todo. Hoy la dignidad no es para uno y para otro no, la dignidad es para todos. ¡Guardia, guardia! Mi nombre es Diana Beatriz Tumpo García, yo soy la madre de Carlos Andrés, comúnmente todos lo conocían como Lobo. La relación que teníamos muy en común por lo mismo defender los mismos derechos que él
nosotros tanto siempre hemos luchado, y era el tema, todo ese tema por todo lo que estaba pasando en la comunidad, el reclutamiento, el conflicto, el tema del narcotráfico, todo el tema de la juventud que estaba perdiendo todo el rumbo, que la juventud se estaba yendo era para otros lados. Y eso todos nosotros era muy preocupante, y nosotros aquí nos sentamos así como hoy, así llegaba y nos sentábamos a conversar qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, y él decía, bueno, yo desde aquí de lo local, yo estoy haciendo esto, estoy visitando las escuelas, estoy trabajando con los semilleros de autoridad, estoy trabajando con las reuniones de padres de familia, sensibilizar, bueno mamá, ustedes de allá vamos a empezar a mover las organizaciones y vamos a estrechar eso en conjunto, vamos a hacer un trabajo en conjunto, ustedes de allá con lo grande y nosotros acá ya en terreno con la gente. Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, Cauca. Conocí a la madre de Carlos Andrés, Lobo, en septiembre de 2024, unos pocos días después del asesinato de su hijo. Su dolor, su tristeza, permeaban cada palabra y cada recuerdo, pero eso no le impedía resaltar la fuerza de su hijo, quien hasta el final le había apostado a la Guardia Indígena, a la defensa del territorio y de la vida, a una educación para los niños que pudiera mantenerlos alejados de la guerra. Más tarde, repensando a Lobo y a lo que representa para el movimiento indígena del Cauca, volviendo a escuchar las palabras de su mamá, varias veces he llegado a pensar que si hubiera crecido yo en su mismo contexto, ojalá hubiera podido hacer lo mismo que hizo él, tener la misma apuesta pedagógica. Y yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente. Esto me ha llevado a recordar que siempre en Suiza, ahí donde no hay guerra y donde en cambio crecí yo, cuando yo tenía 15 años y estaba en lo que en Colombia correspondería con el 9º o 10º grado de bachillerato, en la escuela pública que frecuentaba fueron organizadas 2 jornadas que llamaron pre-reclutamiento. Altos mandos del Ejército Nacional vinieron a hablarnos del servicio militar, de lo bonito y lo importante que era ser parte de ello. No me acuerdo de cuál fue el discurso específico, pero me imagino que habrán hablado de la defensa de la nación y de los valores suizos. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Apenas ahora, después de más de 20 años, he vuelto a reflexionar sobre este episodio que había olvidado, y apenas ahora me doy cuenta que es un episodio sumamente grave, porque marca el desborde de lo militar en la vida social e incluso educativa de los niños, niñas y adolescentes, y porque marca la total normalización de algo tan absurdo y grave. Por otro lado, es cierto que es muy fácil llegar al imaginario de niños, niñas y adolescentes convenciéndolos de hacer algo, especialmente cuando el contexto lo legitima e incluso lo valora. Apenas ahora logro dimensionar la portada de este hecho, tras haber pasado los últimos 5 años de mi vida en Colombia y de especial forma en el Cauca, donde la infancia es la categoría poblacional más expuesta ante una violencia que la ha golpeado y que sigue golpeándola. De acuerdo a los datos de la Comisión de la Verdad, de 1985 a 2018, 64.084 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto. De 1985 a 2016, 28.192 fueron desaparecidos de manera forzada. De 1990 a 2018, 6.496 sufrieron secuestro. De 1990 a 2017, 16.238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados. Y de 1985 a 2019, 3.049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Porque en este momento hay madres que lloran a sus hijos sin saber si están vivos, sin saber si están muertos, sin saber los van a entregar. Y ese es el mensaje que le queremos dejar a ustedes también, porque ustedes van a ser gobernadores, van a ser profesores, van a ser tesoreros, van a ser secretarios, van a ser coordinadores, van a ser rectores, y ustedes, es la responsabilidad de ustedes mantener
la fuerza que nos deja el compañero para que esa sangre que él derramó aquí en el casco urbano del SA no se pierda. Esa sangre no se pierde si mantenemos vivo ese espíritu de lucha. Esa sangre no se pierde si ustedes, como niños, guardan en su corazón la esperanza de la convivencia interna en nuestros territorios de manera pacífica. Esa palabra y esa frase de no parimos hijos para la guerra, yo siento que es dicha por una mujer. Yo sé que ninguna mamá quisiera que su hijo estuviera allá. Pues reclutamiento, digamos que en la historia siempre ha habido. Históricamente los reclutamientos han habido, pero los reclutamientos anteriores pues lo ha hecho la misma fuerza pública, ¿no? Cuando preparan a los niños en las academias militares para volverlos militares, eso es parte del reclutamiento institucional, digamos. Los grupos anteriores también hacían reclutamiento, pero con una ideología de revolución. Últimamente vienen los reclutamientos, pero a los pobres muchachos lo están utilizando como ponerlos sobre el filo del cañón, puesto que ya el interés es más economicista para ciertos capos, para ciertos carteles, y se transformó ese tema, ¿no? Entonces... En los últimos días, en la localidad de San Cristóbal, más de 20 jóvenes han sido reclutados por el ejército en batidas ilegales. Las batidas ilegales parecen no tener fin, pese a que están prohibidas por la Corte Constitucional. El ejército sigue reclutando. Eso se llama, pues, batidas ilegales, ¿no? Y fue declarado hace mucho tiempo ilegal por parte de la Corte Constitucional, pero en la ley 1861, la que hablamos ahorita, también se dijo no se puede hacer. Sin embargo, pues funciona un poco como los falsos positivos. ¿Qué pasa? Les ponen unas cifras de reclutamiento al ejército que se empiezan a dividir en distritos militares y a su vez batallones, y cada batallón tiene que reclutar. Si no ha cumplido con la meta, muchas veces antes de este gobierno se convertía en que les iban a quitar preventa, subsidios, hasta horas de sueño, nos dimos cuenta en los de más bajo rango. Entonces ellos tenían que cumplir con esas metas. Justapaz es la Asociación Cristiana Menonita de Justicia, Paz y Acción No Violenta. Nosotros somos una organización antimilitarista. Se piensa que una estrategia es contrarrestar la fuerza de los grupos armados con violencia. Eso realmente lo que hace es perpetuar esa cultura de violencia en los niños y las niñas, que nos parece muy complejo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces nuestro Estado, por la fuerza, piensa que puede lograr como unas condiciones distintas a los niños y las niñas, y no con el Estado social de derecho, con educación de calidad, con opciones de trabajo dignas, ¿cierto? Alimentación de calidad, etcétera, etcétera. O sea, todo el paquete. El reclutamiento forzado es un delito que consiste en obligar a los niños, niñas y adolescentes a participar de un conflicto armado, ya sea como combatiente o cumpliendo órdenes de los demás actores armados. Este delito les niega la oportunidad de estudiar, crecer con sus familias, tener acceso a la salud, la recreación, a la libertad de expresión y la protección. Pero hay un libro que se llama El Estatuto, que dice que lo educa a uno o lo desnuca. El libro le da la vida a usted, pero también la quita. Si usted hace todo lo que está ahí, las leyes las cumple, pues le va a ir bien. Pero si usted no acata las leyes, pues con esas mismas normas lo matan a uno. En la historia del conflicto armado colombiano, la participación de los niños, niñas y adolescentes en la guerra no solo fue directa y puramente militar. En muchísimos casos, los niños, niñas y adolescentes fueron utilizados para los propósitos de la guerra sin ser incorporados a las filas, pero cumpliendo actividades delictivas, como por ejemplo amenazar, extorsionar y transportar drogas o armas, o incluso cumpliendo actividades que, aunque no eran un delito, como es cocinar para los integrantes del grupo, lavar ropa, transportar medicamentos, los relacionaban directamente con las estructuras armadas.
La definición de reclutamiento, uso y utilización no es la misma a la que maneja la Presidencia, la Consejería de Paz, a, por ejemplo, la de la Defensoría o a la del ICF o a la que manejamos nosotros. Entonces sí es importante llegar a esos diálogos para unificar las rutas de ahí de prevención y todo se ven afectadas porque cuando no hay claridad en esos temas. La vinculación indirecta de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados es algo casi que imposible para registrar, así que las dimensiones del fenómeno de reclutamiento forzado suelen basarse sobre los datos de la vinculación directa. En este sentido, en 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el caso 007, denominado Reclutamiento y Utilización de Niñas y Niños en el Conflicto Armado, y en agosto de 2021 identificó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas, abordando los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016, pero priorizando temporalmente el periodo de 1996 a 2016, ya que concentra el mayor número de casos. Llegaron a pedir ayuda una madre el día jueves, el día viernes tenía un caso, el día sábado tenía otro, yo le dije el lunes arrancamos con su caso, pero el día viernes asesinan al niño. En cuanto a las responsabilidades, todos los actores armados recurrieron al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, las guerrillas y los paramilitares, las bandas delincuenciales y también la fuerza pública. Si bien con motivaciones y objetivos distintos, todos los actores armados cometieron el delito de reclutamiento forzado. Justo en medio del aguacero de críticas que cayó sobre el partido FARC después de que dos de sus integrantes, Sandra Ramírez y Rodrigo Londoño, dijeran públicamente que no hubo reclutamiento forzado de menores de edad en sus filas, la Jurisdicción Especial para la Paz dejó firme su decisión de vincular a 37 integrantes de la antigua guerrilla y citar a 14 de ellos para rendir versión individual dentro del caso 07, conocido como el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. En las versiones voluntarias se espera que los excomandantes den información sobre la existencia, origen y evolución de la política que permitió la vinculación de los niños y niñas al conflicto armado y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política. La decisión está enmarcada dentro del caso 07, conocido como reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Según la JEP, tras cruzar los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre 1971 y 2016, al menos 6.230 niños y niñas fueron vinculados a grupos armados regulares e irregulares en Colombia. Limitándonos aquí a considerar las responsabilidades de los actores que firmaron los acuerdos de paz de La Habana en 2016, es decir, las FARC-EP y el Estado colombiano, cabe mencionar que a principios de julio de 2025, los miembros del último secretariado de las FARC-EP reconocieron ante la JEP que entre 1996 y 2006, esta guerrilla reclutó al menos a 18.677 niños, niñas y adolescentes. En cuanto al Estado, su responsabilidad frente al reclutamiento forzado es triple: la prevención, la atención y el restablecimiento de derechos para las víctimas. Aún así, a lo largo de las décadas, el mismo Ejército Nacional contó con la presencia de menores de edad en sus filas. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, no es un mal menor, en 1996 había 4.642 personas entre los 16 y 17 años prestando el servicio militar en áreas de apoyo, como auxiliares de logística, administrativos y en labores sociales, mientras que entre 1994 y 2019 se registraron 106 casos de adolescentes que fueron reclutados por la fuerza pública. En el mismo informe se señala que, de acuerdo a una información compilada por la revista Semana, entre 1993 y el 2015 prestaron el servicio militar obligatorio 19.000 personas menores de 18 años. Y ahora con este posacuerdo pues ha sido todo un dilema, digamos. Y nosotros en algún momento habíamos dicho que había que esperarse el post-conflicto y de pronto iba a ser más fuerte que la misma guerra anterior.
Y hoy se está viendo porque los intereses que no permiten que haya una paz en los territorios han estado ahí detrás, promoviendo actores armados, el mismo narcotráfico, más ahora pues se recrudece con el reclutamiento. Sí, pues la trayectoria realmente empieza con la misma firma del acuerdo de paz. Tenemos que tener en cuenta que al momento de dejar las armas, los antiguos FARC tenía en su alcance más o menos 25% del territorio del país. Entonces su salida fue significativo en el sentido de que dejó vacío físico y también en presencia institucional, en servicios, en seguridad, que fue realmente muy significativo. La idea, el propósito del acuerdo de paz realmente fue que el Estado iba a llenar tal hueco. Lo que pasó lamentablemente fue que los grupos armados y criminales tenían más agilidad, más interés y más rapidez en tomar esos espacios. Cuando firmamos el acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos. Pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos. Nos obligaron a regresar al monte. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. Compañeros de las FARC, con el pueblo va a triunfar. Entonces, a partir realmente de 2017, vemos una aceleración de formación o expansión de grupos armados y criminales para tomar control de los territorios antiguos de la FARC. Entre ellos, entre los más rentables, de rutas del narcotráfico, de minas, de cultivos y todo tipo de economía ilícita. Lastimosamente, pues habíamos hablado de una paz o una tranquilidad, de la cual ahorita volvimos nuevamente a tener conflictos en nuestros territorios y aún más en el tema del reclutamiento de menores, niñas y niños. No es tranquilo para nadie en estos momentos en nuestros territorios. Hubo en este trayectoria que quiero enfatizar, no empezó con el gobierno de Petro, sino viene mucho antes. Hubo varios momentos de aceleración. Uno de los momentos de aceleración más importante fue la pandemia. De este momento salieron dos cosas fundamentales que nos siguen afectando en el conflicto. Lo primero fue el reclutamiento de menores. Entonces, los grupos armados muy fácilmente lograron aprovechar del espacio libre, del tiempo libre y también las inquietudes y las ambiciones de la niñez, que quieren socializarse, avanzar, formarse, y los grupos armados se pusieron en este lugar de formar clubes de fútbol, tener fiestas escondidas y llenar realmente el espacio, el imaginario de los niños. Mi nombre es Elizabeth Dickinson, yo actualmente hago parte de International Crisis Group, es una organización de prevención de conflicto. Entonces pues me ingresaron y estuve 3 meses ahí, después me recogieron para hablar del Valle, ya ahí empecé a salir a misiones. Cuando usan las misiones, pues los llevan, toca pelear, a veces toca aguantar hambre, remolcar peso, a veces de 3-4 arroz. Después de eso estuve en 3 misiones, salí, estuve en la milicia, después me mandaron para el río, para hablar del Pacífico, donde estuve otro año. Pues allá tuve unas experiencias que la verdad yo creo que son las que son más inolvidables, ¿no? Porque fue donde tuve enfrentamientos con pirañas, el barco, que ya eso no es tiros de munición, no son bombas que le tiran a uno, ¿no? En una ocasión pues casi me matan, donde una bomba que se llama Cardán me cayó como a 10 metros y pues casi me revienta por dentro. Tengo un tiro en la rodilla también, donde tengo platino. ¿Qué más? Estuve 6 meses por acá en un área donde pues tuve también una experiencia, ¿no? Donde me tocó aguantar como 8 días de hambre, revolcando bastante peso.
En el genocidio del pueblo palestino, que todavía está en curso, el Estado de Israel ha asesinado alrededor de 20.000 niños, niñas y adolescentes. Un abandono total de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, una verdadera barbarie, así como lo es el silencio y la complicidad de la mayoría de los gobiernos occidentales. El genocidio del pueblo palestino y de su niñez es la peor imagen del periodo histórico que estamos viviendo a nivel mundial. Según un informe de UNICEF de 2024, más de 473 millones de niños y niñas, es decir, 1 de cada 6 a nivel mundial, viven actualmente en zonas afectadas por conflictos, un índice tan alto como no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial. En esta situación, los derechos de la infancia se ven sistemáticamente vulnerados y un número récord de niños y niñas afectados por conflictos han muerto o han resultado heridos, se han visto obligados a abandonar la escuela, no han recibido las vacunas esenciales o padecen graves niveles de desnutrición. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, a pesar de haber sido un ejemplo internacional por criticar abiertamente al gobierno genocida israelí y a los actores que lo han apoyado, no ha mantenido la promesa de que el Estado colombiano no volvería nunca más a bombardear campamentos de grupos armados donde existiera el riesgo de la presencia de niños reclutados. Y en la segunda parte de 2025, operaciones militares aéreas llevadas a cabo por la fuerza pública han dejado un saldo de 15 menores de edad muertos. Si bien es cierto que a lo largo de la historia los niños siempre han sido involucrados en la guerra, así sea de forma directa o indirecta, ¿cómo es posible que la situación actual sea esta, ya que tras la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un marco normativo de protección de la población civil y de especial forma de la niñez en entornos de guerra, un marco jurídico que ha sido resultado de un proceso histórico en el cual la niñez ha pasado de ser objeto a sujeto de derechos, ha pasado desde la invisibilización a la priorización en la protección y en la garantía de tener la posibilidad de desarrollarse en entornos sanos y seguros. ¿Cómo es posible que a pesar de herramientas jurídicas como el Estatuto de Roma, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, la infancia siga siendo afectada por la guerra, siga siendo usada para la guerra y siga siendo considerada el blanco principal en la ofensiva contra la población civil? Por supuesto, no tengo yo la respuesta, pero es cierto que un dato es relevante, y es que desde la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que se desarrollaba el marco normativo de protección de la niñez, su vulnerabilidad también aumentaba, según las múltiples dinámicas de la Guerra Fría. En escenarios como Colombia, Camboya, Liberia, Somalia, Congo, Mozambique, Nicaragua, Perú, Burundi, Guatemala, Honduras, Líbano, entre otros, la infancia fue un medio para la guerra y fue un botín de guerra. Y hoy en día la situación no ha cambiado. En las periferias mundiales, en esos territorios que sufren las nuevas formas de imperialismo, de despojo de los recursos naturales y que han heredado situaciones coloniales nunca resueltas, los niños, y especialmente las niñas, siguen siendo los condenados de la tierra y siguen siendo bombardeados o usados como carne de cañón. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Como suizo, como persona que ha nacido y crecido en uno de los centros financieros del mundo, siento rabia y vergüenza al ver la máquina de la violencia y de la injusticia que se reproduce a diario en función de los intereses económicos. Pero también siento esperanza al ver que hay personas que no están de acuerdo, y por eso me alegro mucho al escuchar y al difundir una noticia que ojalá pueda pasar a la historia. A principios de febrero de 2026, 25 abogados y abogadas han denunciado al ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por Israel en Gaza, Palestina. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium.
Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallafs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa. Ils ont partagé le monde. Tout le partagé le monde.